Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo. Me equivoqué. Nuevo. Lunes 26 de diciembre. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días hacemos nuestro curso bíblico, la palabra del Señor que nos ilumina, la palabra de Dios que nos acompaña. Estamos reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 7. En este discurso fenomenal, maravilloso, que hace una síntesis de toda la historia de la salvación en realidad. Esteban, antes de ser lapidado, ante la pregunta que le está haciendo el sumo sacerdote, recuerden que en el capítulo 7, versículo 1, comienza diciendo: el sumo sacerdote preguntó a Esteban, ¿es verdad lo que estos dicen? Él respondió, y ahí comienza a hacer una síntesis de todo el camino, de toda la promesa que Dios había hecho para con su pueblo. Hasta llegar, evidentemente, después, en estos 60, ¿verdad? Son 60 versículos que tenemos en este capítulo 7. Ahora nosotros queremos seguir reflexionando y vamos a tomar los versículos 42 y 43. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios durante los 40 años que estuvieron en el desierto? Por el contrario, llevaron consigo la carpa de Moloc y la estrella del dios Refán, esos ídolos que ustedes fabricaron para adorarlos. Por eso yo los deportaré más allá de Babilonia. Entonces aquí estos dos versículos vamos a mirar un poco, vamos a estudiar. Nosotros sabemos que Esteban está haciendo toda una síntesis, decíamos, y nos está contando lo que había sucedido durante el camino por el desierto. El pueblo de Israel atravesando el desierto, yendo hacia la tierra prometida. Pero como siempre, piedras y espinas en el camino. Son parte de nuestra vida, es parte del pueblo de Israel también, de su caminar. Momentos en que nosotros por ahí caemos, nos separamos de Dios.
Pero goanga ñande ya esaina ñañamindu ayepa piñe vive allá es bueno. De la pecuerio José ñande yara, de la pecueri orelaro guata ceroina. Pero para eso tenemos que conocer, tenemos que saber, para darnos fuerza, para darnos entusiasmo, para hacer un camino de santidad. Aquí cuando estamos diciendo el pero, siempre cuando es un adversativo, quiere decir que antes se nos presentó o como situación en que Dios fue actuando o una respuesta también positiva. Desde el 39 podemos mirar también otro pero. Muchos padres no solo se negaron a obedecerle, sino que lo rechazaron y sintiendo una gran nostalgia por Egipto dijeron, fabrícanos dioses que vayan al frente de nosotros. Entonces aquí se está refiriendo directamente a una idolatría, peñan de Saray, peñan de Yara, güey. Daya yesa kwai ba sepa peñan de Yara, yekwa ka kuriñan de ba sepa peñan de Yara, ñan de pusino, ombo hasañan de pe y pojañan de pe ayepa, pemba eva y pohuewi. Apea las eiseañan de Gina Esteban entonces con esta síntesis. La yekwa mijanwa, ya yesa pe a mijanwa. Apeyamante con la yekwa, no haya echano todo este camino. Por eso que es historia de salvación, ¿verdad? Cómo Dios va actuando en la vida del hombre, cómo Dios se fue mostrando en la vida de cada uno de nosotros. Coanga lleva al autor sagrado escribiendo, pero desde la visual, ya es la visual de Jesucristo. Es decir, desde la vida de la comunidad del cristianismo. Ahora nosotros estamos mirando todo lo que fue pasando, toda la historia de salvación, le llamamos así, porque fue Dios el que fue actuando y nos fue presentando su oferta de salvación. Y en esta oferta de salvación, ñandé, en la medida en que vamos agarrando, ¿verdad?, esa propuesta, también lo vamos viviendo. En la medida en que el Señor nos va ofreciendo, también nosotros vamos respondiendo. Y eso es lo que aquí estamos viendo, ¿verdad? Pero hay situaciones. Entonces, en el versículo 42 dice, pero Dios se apartó de ellos y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ven, 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 no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia mi paz, sonando entre luces te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, ah, 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 es Navidad, ah, ah, ah. Ven, 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 no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia mi paz, sonando entre luces te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy, queridos amigos, ya estamos en este tiempo de Navidad, nacimiento. Coama yarecoma, hinape mitaña de abutebe, lleva yarecoma, peñan de coebe, yarecoma la ñane comunidad. Peatiguazú, ñandejina Peatiguazú, la iglesia, que somos responsables de llevar adelante este nacimiento y esta presencia de Dios. Ñande hoy getaya, gurosapucay, ñajenoi, hayayerure, ñañe pomoy, ñañesu, peñande yarare nondepe, gatu hanguan show, ñande abutebe, auma gatu, hoima gatu ñande viejina, coanga ñamonga cuana. Y eso es lo que encontramos aquí desde esta primera lectura y también con esta gran fiesta del primer mártir, San Esteban. Queridos amigos, al celebrar al primer mártir, San Esteban, tenemos que recordar que nosotros estamos diciendo, el Señor nació en medio de nosotros, esa gran luz que ha llegado, pero que nosotros ahora somos capaces, así como San Esteban, de dar la vida por este Evangelio, de luchar por esta propuesta que vino en medio de nosotros, que nosotros mismos habíamos pedido que venga a la comunidad. Hechos de los Apóstoles, en aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con Esteban, pero no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra. Y así continúa esta historia tan interesante del primer mártir, así como Cristo, que ayer, Navidad, vino Dios mismo a encarnarse en medio de nosotros, coanga, ya veré como el primer testimonio del cristiano que es capaz de dar la vida por Cristo. Ay, yo ya viendo ahí por acá y ese, oye, bueno, y cuaya lleva, oye, ahora no sé, y cuaya en día. Comenzaban a discutir, buscaban argumentos, yo les daré la palabra necesaria para que ustedes puedan predicar, decir lo que es la verdad. Ñajenduque na upea lleva, allá y que na peñandere coe, peñandera pe, ñajenduque na peñande yaro yurere ñande japeisha que na yeyapo. Nada nos hará frente cuando le tenemos a Cristo. Pero atención, queridos hermanos, somos nosotros mismos que somos capaces entonces de vivir hasta las últimas consecuencias estas verdades que el Señor nos trae con su nacimiento. Estas verdades que el Señor nos trae con su encarnación. Y por eso, bajo este modelo y este ejemplo tan lindo de San Esteban, hoy la propuesta del Señor es llamarnos una vez más a ser auténticos, a estar bien fuertes en nuestra fe, si es posible incluso llegar hasta lo último, como San Esteban, el martirio. Queridos hermanos, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe TV. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos recibiendo aquí un hermoso coro que viene a saludarnos por la Navidad. Feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo que ya llegará también dentro de una semanita. Y hoy nos encontramos con un grupo, como ustedes estuvieron viendo, de niños y niñas que vienen a saludarnos, nos quieren saludar. Y nos traen ¿a quién? A Jesús, que es lo más importante. Y bueno, ahora entonces saludamos a la hermana que también les acompaña. ¿Qué tal, hermana? ¡Feliz Navidad! Gracias, Padre.
Feliz Navidad para usted también y todo su equipo. Muchísimas gracias y sobre todo para toda la gente que nos está acompañando con Ñande Yarañe en este trabajo tan hermoso, porque es la primera Navidad que estamos pasando. Bueno, y hermana, queremos conocer su nombre, de dónde están viniendo y cuál es esta labor que realizan ustedes dentro de su congregación y sobre todo con estos hermosos niños y niñas que hoy también nos acompañan aquí. Bueno, yo me llamo María, hermana María, y somos de la parroquia de San Francisco de Asís, del barrio habitacional nuevo, en Cevalloque. Sobre el Jardín Botánico, este barrio habitacional nuevo que hicieron recién. ¿Y ahí ustedes tienen una comunidad religiosa? Justamente estoy acompañada por las probandas, María Paz y Claudia, que son las profesoras de este coro. ¿En serio? Sí. Ya. Entonces, y con las mamás que nunca faltan, abandonan, ¿no? Porque son fundamentales. Sí. Así que todo un gran equipo. ¿Y hace cuánto tiempo, hermana, que están trabajando en este lugar vocacional? ¿Cómo le dicen? Habitacional, San Francisco. Barrio habitacional. Sí. Realmente el barrio cuenta como 5 años de vida, aproximadamente. Pero como parroquia, digamos, es este año nomás que hemos empezado a trabajar así más de cerca y más... y hemos empezado con el coro en mayo, entonces hace poco que estamos... Que están afinando las voces. Sí. Bueno, pero, ¿y cómo se llama el grupo, hermana? El coro. El coro de Santa Cecilia. Sí. Bueno, niños, vamos a escuchar un poco. ¿Cómo se llama el coro? Santa Cecilia. Bueno, vení un poco vos aquí, vení, levantate. Vení, que lo tienen por su chaleco. Vamos, exactamente, a esta niña, aquí le vamos a presentar, venir un poco. Bueno, mira allá, porque ahí te va a escuchar tanta gente y van a escuchar aquí por este micrófono que tengo yo aquí. Bueno, ¿cómo te llamas vos? Chiara. Chiara, el nombre italiano entonces. ¿Quién te puso ese nombre? ¿La hermanita? Mi mamá. Ah, tu mamá. Ah, bueno, yo pensé que la hermana viene de Italia. Bueno, muy bien, entonces, Chiara, ¿y cuántos años tenés? 9. 9 añitos. Bueno, ¿y ya sabes cantar? Sí. ¿Te gusta cantar? Sí. ¿No sos desafinada? No sos como la cigarra. Bueno, muy bien, sentate, Chiara. Y así entonces. ¿Y cómo hacen, hermana, para ir llamando a estos niños y para ir formando el coro? Realmente hemos empezado a través del catecismo, ofreciendo esta oportunidad y algunas niñas ya se sumaron. Después ella misma, digamos, llaman a otras amigas o hermanitas a participar. Y esa es un poco también la intención de este coro, ser misionero. Queremos evangelizar a través de la música. Bueno, entonces ahora ya están haciendo a través de Ñande Yarañe. Exactamente. Bueno, vení un poco, niña, vos, vení un poco. Sí, aquí le vamos a conocer a otra, ella se asusta todo, porque ella va a salir también en la tele. Vos parece más seria, ¿verdad? Que todas las demás, ¿sí o no? ¿O no? Bueno, ¿cómo te llamas vos? Miley. 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 Bueno, vos no sos italiana, entonces. Miley, no sé de dónde es. Inglés por allá dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Y cuántos añitos tenés, Miley? 8. 8 años. ¿Y qué grado estás? En segundo. Segundo. ¿Y ahora pasaste al? Tercero. Al tercero ya. ¿Y qué tal? ¿Y ya sabes sumar? Sí. 2 más 2. 4. Ah, menos mal. Salvamos la lección, ¿verdad? Bueno, ¿y a vos te gusta, Miley, cantar también? Sí. Bueno, ¿y cómo vos te fuiste por primera vez? ¿Cómo escuchaste? ¿Vos te fuiste al catecismo o después nomás escuchaste, tus amiguitas te invitaron? Me fui al catecismo. Te fuiste al catecismo. ¿Y qué aprendiste en el catecismo? ¿Que Jesús nació dónde? ¿O cantaste recién? ¿Cómo se llama el lugar donde nació Jesús? Belén. ¿Cómo se llama? Belén. Ah, en Belén Jesús nació entonces. Bueno, sentate entonces, hermanita. ¿Y cuántos niños ustedes ya tienen en el coro? Bueno, ahora actualmente son 25. Ya, 25. Porque algunos empiezan, después dejan, siempre es un poco el tema, pero estamos siempre con una media de 20, 25 niñas. Ya. Bueno, hoy son 18. Hoy vinieron 18 aquí a cantarnos y a traernos feliz Navidad. Bueno, hermanita, ¿y cómo nosotros podemos conocer ese barrio habitacional, o sea, así un poco sociológicamente, cómo está conformado ese barrio, las familias, hay muchas familias, cómo se está atendiendo pastoralmente?
Realmente hay muchísima familia y quiero aprovechar para agradecer realmente a Ñande Yarañé porque permite de conocer al barrio también por lo bueno, por Claro, las por cosas eso. lindas que tiene, que seguramente antes que nada son sus niños. Claro. Y hay muchas familias que... Hay muchos niños. Muchos niños y muchas familias, muchos padres que quieren a sus niños Claro. y que procuran para darle lo mejor. Y solo que, como siempre el refrán, hace más ruido un árbol que cae de una foresta que crece. Claro. Sí, Así sí, que sí, le sí. agradezco porque dan la posibilidad de que también lo bueno pueda tener su resalte. Si no, Claro, el barrio claro, claro. se conoce por ser efectivamente un barrio un poquito complicado, con algunas fatigas que se siguen arrastrando desde antes, porque hay personas que vinieron de la Chacarita y se mudaron con todo, también con sus vicios, con su vida desordenada, y eso a veces crea más ruido Claro, del bien claro. que en cambio se está dando, se está asestando. También la parroquia, como digo, a pesar de una cierta fatiga en los años, porque es una comunidad que se está haciendo, vinieron de diferentes lugares, entonces de a poco se está creando el sentido de una comunidad nueva prácticamente. Sí. Y realmente la parroquia puede ser esta fuerza moral y este punto de unidad para el barrio. Nosotros Claro. estamos viendo ya eso. Entiendo. Pero es un proceso que necesita de tiempo. Claro. Pero estamos con mucha esperanza y mucha confianza, si no esto no estuviera. Claro, por eso, justamente este es un gran logro, ¿verdad? Que los niños también, y como dijo, que los padres que acompañan también a sus hijos. Y eso Exactamente. es muy importante. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en este capítulo 7. Aquí nosotros podemos entender, podemos saber, podemos darnos cuenta de que es la gracia de Dios, ¿verdad?, la que siempre nos acompaña. Es la gracia de Dios que nos va hablando a través de los escritos. En estos versículos 42 y 43 nos está queriendo mostrar algo que sucedió, pero porque nosotros no pusimos todo de parte de nosotros, porque nosotros no hicimos, ¿verdad?, lo que Dios nos estaba pidiendo, así al 100%. Entonces tenemos el adversativo, pero, y en este caso es Dios que se aparta de ellos y los entrega al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Y aquí la Biblia que se lee siempre dentro de la Biblia, a través de los profetas, israelitas, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios durante los 40 años que estuvieron en el desierto? Les hace pensar, les hace evaluar entonces ese camino. Por el contrario, llevaron consigo la carpa de Moloc. Quiere decir que aquí hubo un problema serio, ¿verdad?, en cuanto a la respuesta del pueblo para con Dios. Un Dios que nos dio todo, un Dios que nos fue liberando, un Dios que nos ayudó a hacer un camino para llegar a la tierra prometida. Pero para llegar a la tierra prometida, se dan cuenta, lo del desierto es un elemento teológico muy profundo. Por una parte significa la cruz, significa la lucha, significa el sudor, significa el sufrimiento, significa el caminar. Vamos caminando, ¿verdad? Es lo teológico tan interesante, vamos caminando hacia Dios, la tierra prometida. Pero al mismo tiempo recuerden que ese desierto, que siempre ha significado también en el sentido teológico, siempre ha significado el lugar del silencio, de la reflexión,
del encontrarse consigo mismo. Cuando el libro de los Números, capítulo 14, nos habla y nos dice que Dios les castiga de cierta manera o les pone en un stand-by, que van a ir 40 años por el desierto, les dice justamente, ese tiene que ser un lugar de purificación. PBJ, Guatau, PBP, BJ, PB, Pelleza, Cuá, Pelleza, Amábame, cómo hay que caminar y cómo hay que hacer para conquistar la tierra prometida. Porque si hay cuando en BM, AP hoy lleva Peña en Bojor y se le Peña en Bojor, nada igual, si va a Peña en Bombur, Peña Puno lleva Peña ahí se le siente más y se van a ir por otro la iba y vea a la Yapoa la iba y lleva. Vea según el pensamiento de ustedes, apenas por ahí. Porque en la belleza cuaína, como Dios, como yo les fui acompañando, como yo les fui liberando, de Yara. A operar entonces, peicote ese tiempo de reflexión. Y eso significa el desierto, queridos amigos. Ir al desierto, caminar por el desierto, significa entonces para nosotros estar en un tiempo de reflexión. Ñañamindu upona, ñajendu, yale y mi veñan de yarañi ella y cuamba en palas y se añan de alleva, behueca tuve, pero vean añañe piana, anila ya pues la mombrillente, oye endaye, anila ya pues oye endaye, yande ya pona. Eso es hacer experiencia, ¿verdad? Y eso es lo que les manda a hacer por el camino del desierto hacia la tierra prometida. Entonces, como el pueblo, imagínense lo que había hecho, se negaron a obedecerle al Señor. Al mismo tiempo lo rechazan, siente nostalgia por Egipto. Después que yo les haya sacado con mano fuerte, ¿verdad? Difícil, porque el faraón no penasea, llevando ya poseína. Entonces, dijeron ustedes, fabrícanos dioses que vayan al frente de nosotros. O sea, confiando plenamente y pensando que teniendo otros dioses extranjeros, dioses que en realidad son falsos dioses, pensaron ustedes que les daría la libertad y la posibilidad de llegar a una tierra prometida. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas
por Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento, y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora nosotros hablamos sobre lo que le llamamos la respuesta de Dios al rechazo repetido de sus mensajeros. Recordemos que aquí hay una propuesta del Señor, pero sin embargo después el pueblo responde de una manera también negativa, y entonces hay un rechazo, al rechazo, ¿verdad? Ellos habían rechazado a Dios y entonces Dios les responde. Entonces dice, pero Dios se apartó de ellos. Esta es la respuesta. Estamos en los versículos 42, 43. Dios se apartó de ellos y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios durante los 40 años que estuvieron en el desierto? Por el contrario, llevaron consigo la carpa de Moloc,
y la estrella del dios Refán. Esos ídolos que ustedes fabricaron para adorarlos. Por eso yo los deportaré más allá de Babilonia. Esa es la respuesta entonces que encontramos aquí. Dios se apartó, Dios les entrega a que rindiesen culto al ejército del cielo. Esta es una de las influencias que nosotros conocemos durante el imperio persa. Interesante, ¿verdad? Entonces, cómo las grandes influencias de los imperios que van entrando dentro de las religiones, que van entrando dentro de los tiempos, en esa propuesta que Dios nos da, pero luego vienen otras influencias que son influencias de otras culturas, influencias muy humanas. Upeago y peitema y ande hinaje pañandeo anga yaguereco cuánto cosita yareco que yoga yareco que pea yareco que amoa, como que queremos meter dentro, ¿verdad? Del cristianismo, dentro de las propuestas del evangelio. El evangelio, sin embargo, es tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo el evangelio para vivirlo, pero nosotros lo complicamos, ¿verdad? Porque aquí que está haciendo Esteban una síntesis, ¿verdad? Una síntesis de todo el caminar de la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento, nosotros notamos enseguida que es la disputa y la lucha del corazón del hombre, del sentimiento del hombre, del entendimiento del hombre, de la relación del hombre con Dios. Y a eso le llamábamos nosotros desde una filosofía de la religión, le llamamos justamente, por una parte, está la religión baja y por otra parte la religión alta, así le llamamos, la religión baja y religión alta. La religión baja es aquella que nosotros entendemos y sabemos que es más bien, atención, todo aquello que es esperar como un Dios mágico, un Dios simplemente que hace las cosas por como una cuestión mágica. Sin embargo, la religión alta es lo que nos presenta justamente el Evangelio y la propuesta, ¿verdad?, de la historia. Por eso luego se llama historia de la salvación, donde el hombre es el protagonista, porque Dios ya puso todo en sus manos. El protagonismo del hombre con la fuerza, el Espíritu de Dios que le guía. Entonces, y esto es lo que nos va diciendo. Eso se le llama, dentro de un estudio de la filosofía de las religiones, la religión alta. Bueno, y aquí entonces ellos se apartan de Dios y entonces evidentemente que ante una respuesta negativa para con Dios, Dios también. ¿Qué puede hacer Dios? Dios lo único que puede hacer es, bueno, son ustedes quienes deciden, yo me aparto, ahí están ustedes, y luego les entrega, ¿verdad?, a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Ustedes acaso, dice, me ofrecieron, o por ando ellos, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas, sacrificio durante estos 40 años que estuvieron por el desierto? ¿Ustedes hicieron algo por mí? No, más bien se entregaron ustedes. ¿A quiénes? A Moloch, a Refán. Estos son dioses extranjeros, dioses que más bien nos hacen pensar como dioses mágicos, ¿verdad?, como que actúan, ellos mismos hacen, ayapota, shayapota. Sin embargo, el Dios de Israel siempre es un Dios que exige al hombre la conducta y la forma de actuar. Somos nosotros, cuando descubrimos los principios y los valores que el Señor nos da, los decretos, ahí están, los decretos, las normas, los mandamientos. Son estos los elementos que después nos van a ayudar a nosotros a obrar, pero de parte nuestra. Por lo tanto, cuando Dios dice, se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, en su rechazo de Moisés y el Dios que los envió, Israel entonces volvió hacia los ídolos corruptos, trayendo sobre sí el juicio descrito en el pasaje de Amós.
Esto nosotros encontramos en el libro de Amós, capítulos 25 al 27. Vamos a mirar un poco. De nuevo se dan cuenta cómo aquí aparece en el libro de Amós, en esta oportunidad, lo que nos está diciendo. Amós capítulo 5, versículo 25 en adelante, dice lo siguiente, dice así: ¿acaso ustedes me ofrecieron sacrificios y oblaciones en el desierto durante 40 años, casa de Israel? Ustedes se llevarán a Sicut, su rey, y a Keván, su dios estelar, sus ídolos que se han fabricado, porque yo los deportaré más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos, más allá de Damasco. Aquí, sin embargo, ya cambia, ¿viste? Aquí dice el dios Moloch, la estrella del dios Refán. Interesante, estos ídolos que ustedes fabricaron, hasta ahí todo bien, para adorarlos. Por eso yo los deportaré más allá. Aquí dice de Babilonia. Amós decía más allá de Damasco, dice el Señor de los ejércitos. Qué interesante. Estas son las lecturas y las relecturas que se vuelven a hacer. Siempre dijimos nosotros que la Biblia se lee dentro de la Biblia. Y aquí encontramos en este pasaje citado desde Amós, Amós capítulo 5, desde el 25 al 27. Ahora, Esteban, porque nosotros sabemos que estamos con el discurso de Esteban, y es Esteban el que está haciendo su discurso bien sintético de una historia de salvación. Toma el pasaje de Amós y lo cambia un poquitito para traer su punto a sus oyentes. Es un cambio, ¿verdad? A propósito que él está haciendo, ¿verdad? Pero para traer ahora ese mismo contenido profético, lo hace actual al pueblo que lo está escuchando. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Quiero ser
Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe TV. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. En este capítulo encontramos el actuar, ¿verdad?, de Israel mismo y de Dios también. Con este discurso de Esteban nosotros vemos cómo se comporta el pueblo, cuál es el actuar del pueblo de Israel y al mismo tiempo cuál es la reacción entonces del Señor, cuál es la respuesta de Dios. Decíamos que Esteban, tomando el pasaje de Amós capítulo 5, del 25 al 27, él trae al punto aquí y les presenta a sus oyentes, cambiando un poquitito. ¿Se acuerdan que Amós hablaba de Damasco, más allá de Damasco? Sin embargo, aquí está cambiando y está diciendo más allá de Babilonia, es otra realidad. Amós dijo más allá de Damasco, pero Esteban lo cambia, más allá de Babilonia. Ahora, Esteban, quien cita el texto, lo altera, porque no está hablando del pueblo del reino del norte, sino a los líderes de Israel en el sur. Es su historia que tiene en mente. Es su historia que tiene en mente. Es decir, la historia de Babilonia. Les está hablando a los del sur, en cuanto que el otro le está hablando a los del norte, Amós. Ahora Esteban habla a la gente, ¿verdad?, de Jerusalén. Entonces, qué interesante cuando nosotros tenemos la misma palabra de Dios interpretada, reinterpretada y ofrecida, actualizada, actualizada para este pueblo, para esta gente. Coabe entonces ya URUBM, coabe ya EBM, PPE pehendúana lleva, porque pehenduriría pe hay que tuve con peñe ya pope peña pon a peñan de ya en donde porque pelleza pe pues a pehendu, por lo menos pehendu, a peicua. Ñeñe pues no arango la jicuana era, a jicuari de copiar pues quería peña de ñeñe pues no ñeñe pia abaite. Y aquí Dios dice, como respuesta, se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Fíjense, viene aquí entonces esta otra parte. Cuando el pueblo se aleja, cuando el pueblo no responde, cuando el pueblo no obedece, en la gran libertad, viste que no es entonces un Dios mágico. Porque díganme, ¿cómo actuaría un Dios mágico? Que muchas veces nosotros esa concepción tenemos de Dios, ¿verdad? La concepción de que Dios tiene que hacer de alguna manera que eso que está ahí cambie. Pero él ya puede o cambiar. Sin embargo, aquí no lo encontramos de esta manera. No lo encontramos de esta manera. Y es interesante. ¿Por qué? Y porque justamente, miren, cuando estamos hablando aquí
de que es Dios el que está ofreciendo y es el hombre el que está eligiendo un camino diferente, Dios también respeta la libertad del hombre. Le está respetando su propia libertad. No le está ya absolutamente y directamente, ¿verdad? Haciendo las cosas por el pueblo, haciendo las cosas por el hombre. No, Dios respeta su libertad. Dice, Dios también se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos. La idea aquí es importante y asombrosa. Más tarde Pablo también va a continuar sobre la idea de Dios entregando al hombre a sus deseos pecaminosos, dice más adelante, ¿verdad? Se dan cuenta de nuevo, aquí está esa relectura, eso lo vamos a encontrar en el libro de los Romanos. Vamos a mirar un poco el libro de los Romanos justamente, que está escrito por Pablo, ¿verdad? En el capítulo 1, versículos 24, 32, Pablo ahí directamente nos presenta esta situación, cómo el pueblo se aleja. Es la corrupción y el castigo, dice, de los paganos. Por eso, dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén. Y así continúa. Pero solamente esa partecita quería, esta introducción, leer un poco desde Pablo. Se dan cuenta cómo vuelven a leer, cómo vuelven a mirar. De cierta manera lo encontramos en Amós, lo vuelven a tomar de los profetas, lo presentan en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se presenta, y seguramente que primero se había presentado ya en el libro, o mejor dicho, en la carta a los romanos, porque Pablo es el primero, ¿verdad?, que comienza a escribir, que comienza a transmitir su mensaje. Y como tenía una cultura bastante amplia, vasta, y sobre todo que sabía escribir y tenía dones muy interesantes, este carisma de Pablo, entonces él comienza también a escribir, pero lo escribe con una manera maravillosa y fantástica, ¿verdad? Y él vuelve a retomar esto que hemos encontrado ya en el Antiguo Testamento, sobre todo a través de los profetas, capítulo 5, 25 al 27. Hace que cada uno de nosotros considere la pregunta, si rechazamos, ¿verdad?, entonces a Dios, porque aquí te está diciendo directamente, ¿a quién está rechazando Israel? En el Nuevo Testamento será también lo mismo, porque rechazamos a quien rechazamos, al Hijo de Dios, es decir, rechazamos a Jesús. Y las consecuencias, ¿a qué somos entregados? Al rechazar al Dios verdadero, ¿a quién nos entregamos? Aquí nos decía el libro de los Hechos de los Apóstoles que llevaron consigo la carpa de Moloc y la estrella del dios Refán. O sea, nosotros rechazamos al Dios de los ejércitos, a nuestro Dios, a Yahvé, pero aceptamos y nos adherimos a estos otros dioses, a estos otros ídolos. Desde los versículos 44 al 50, aun cuando Israel rechazó a Dios, todavía tenían el tabernáculo y más tarde el templo. Aquí se nos presenta una realidad fundamental entonces para el pueblo de Israel. Aún habiendo rechazado a Dios, sin embargo, ellos tienen todavía esta posibilidad del tabernáculo y luego más tarde que será también la construcción del templo. Dos signos esenciales y fundamentales dentro del caminar judío, dentro del caminar de la Biblia. El templo, ¿verdad? El templo donde habita Dios. Pero allí donde habita Dios, el pueblo es congregado, es llamado. Son intuiciones fenomenales y maravillosas que nos va presentando la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos entender muy bien, Aquí es la gracia de Dios, aquí es la fuerza de Dios la que está actuando. Aquí es Dios entonces que se hace presente una vez más para su pueblo. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a volver
en estos días. Vamos a seguir, ¿verdad? Siempre creciendo, escuchando y cómo nos quiere ayudar, sobre todo a dar pasos concretos en nuestra vida de hijos de Dios. Y yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.